Buenas tardes, señor. Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Feliz lunes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Espero que hayan descansado durante el fin de semana, ¿verdad? Y que pues la mañana de este día haya sido buena para cada uno. Vamos concluyendo la jornada con la clase de informática, ¿verdad? Permítanme que estoy aceptando todavía compañeritos de ustedes. Les voy a presentar lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Permítanme. Ahí está. Hoy es semana 2, ¿verdad? Del periodo número 2, es lunes 12 de abril. Y vamos a darle continuidad a lo que estuvimos hablando la clase anterior, ¿verdad? En cuanto a contenido, ¿verdad? Pero antes pues les voy a mostrar un poquito de la agenda que tenemos para el día de hoy. Siento que se me está congelando un poquito Zoom, ¿verdad que sí? Pero no sé si me han dejado de escuchar en algún momento. ¿Me escuchan, chicos? Sí, señor. Sí, señor. No se me corta ni nada el audio, ¿no? ¿Todo bien? Sí, señor. Cortar un poco.
Por veces, señor, por veces. Bueno, cuando no se esté escuchando, solo me avisa, ¿verdad? Porque no sé por qué, pero yo veo en mi computadora como que sí se está cortando un poquito o se está congelando por ratitos la imagen, ¿verdad? Bien, el día de hoy, chicos, como primer punto, vamos a hacer la reflexión, como siempre. Vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos hablando el día viernes, para los que no estuvieron y para los que estuvieron, pues, refrescar la memoria, ¿verdad? El punto número 3 ya es el primer contenido, que es el cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas planas, obviamente en Excel, ¿verdad? Porque no es una clase de matemática realmente la que vamos a ver. A pesar de eso, pues sí tenemos que recordar mate, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Y por último, vamos a hacer una pequeña demostración, un ejercicio en Excel, para ya luego el viernes dedicarnos única y exclusivamente a toda la práctica de lo que sería calcular perímetros y áreas de algunas figuras planas, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, para iniciar, alguien dijo seño. Sí, yo. Adelante, casi no se le oye. Dice Diga. un compañero que si la puede dejar entrar. Ok, gracias. Sí, estoy aceptándolos. Lo único que como no entran al mismo tiempo, obviamente a ustedes no los puedo dejar esperando, ¿verdad? Por eso es que me tardo un poquito, pero sí los estoy aceptando. Me imagino que ya debe de haber entrado. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Rigoberto va a hablar. Bueno, ya bajo la mano. Bueno, vamos a continuar entonces. Chicos, el día de hoy me imagino que ya saben de qué se está hablando en el contenido socioemocional. ¿De qué se está hablando? ¿Del proyecto de vida? Del proyecto de vida, muy bien. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de un proyecto de vida? ¿Alguien que quiera participar? Hola, ¿alguien que quiera? ¿Cómo? Sí, ¿cuál era la pregunta? Cristian, ¿vas a participar? ¿Para ti qué es un proyecto de vida? ¿Cuál era la pregunta? Ya. ¿Para ti qué es un proyecto de vida? Para mí, sí, para mí un proyecto de vida es como tener un cierto nivel como de objetivos para realizar en un futuro. Esos objetivos, si uno se los plantea, supongo que uno los puede hacer, pero si son unos objetivos que vos decís que son como unos hobbies, ahí puede ser que no los cumplas al 100% porque es como un completario para completar un hobby. Ok, sí, ya te entiendo tu idea. Muy bien, gracias por tu participación. Dana, quería participar. Sí, un proyecto de vida son objetivos y metas que te propones a corto, mediano o largo plazo. Muy bien, gracias, Dana. Bien, las dos participaciones han estado muy bien, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se han puesto a pensar cómo se quieren ver de aquí a 5 años o de aquí a 10 años, a 20 años? Sí. Sí, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, a la edad que ustedes tienen, a lo mejor no piensen todavía en una familia, por ejemplo, sino que piensan en metas más visionarias. Más, exacto, más de, en tanto tiempo cuando yo vaya a la universidad voy a estudiar tal cosa. Ya están en la edad de que ustedes vayan pensando que quieren estudiar, por ejemplo, en la universidad, o a lo que se quieren dedicar, o en qué les gustaría trabajar cuando ustedes crezcan, ¿verdad? Eso es parte del proyecto de vida. Por ahí yo les he dejado una frasecita del señor Robert Baden-Powell,
que dice, el hombre no es más que un proyecto y la vida una especie de barco que cada uno tiene que llevar a buen puerto. Nosotros somos el proyecto porque nosotros somos los que realizamos las cosas, los que nos ponemos las metas y los que tratamos la manera de alcanzarlas, ¿verdad? Y la vida es ese espacio donde nosotros tenemos la oportunidad de realizar las cosas que nosotros soñamos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos esa visión? ¿Qué sucede cuando nosotros no pensamos o no nos proponemos a hacer cosas, ¿verdad? Ya sea a corto, mediano o largo plazo, como decía Dana, ¿verdad? A corto plazo puede ser de aquí a 6 meses que quiero lograr, o de aquí a 1 año, ¿verdad? Mediano plazo podríamos estar hablando en 5 años cómo me quiero ver o dónde me quiero ver, ¿verdad? Y largo plazo podríamos estar hablando ya de unos 20 años, 15 años. ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos eso claro? ¿Verdad? No importa qué es lo que hagamos entonces, porque no tenemos ni una visión, no tenemos un objetivo que cumplir. Ustedes ya han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, señor. Sí. ¿Cuál de todas, señor? Hay un montón. Pues son un montón las que hay, pero la esencia es la misma, el cuento, ¿verdad? Estoy hablando del cuento. ¿Qué sucede cuando Alicia va en aquel valle encantado y se encuentra el conejo? Lo persigue. Ajá. Y después aquí, Yo no la vi completa. Lo sí. persigue, cae, lo sigue hasta su madriguera, ella cae ahí y ahí y empieza todo. en el Valle Encantado, ¿verdad? Hay un momento en que Alicia llega a la bifurcación de 2 caminos. No sé si se acuerdan de eso. Llega a un lugar donde hay 2 caminos que seguir y ahí se encuentra un personaje que creo que es el gato el que se encuentra, sonriente, ¿verdad? Y viene Alicia y le dice, ¿qué camino debo de seguir? Le dice. Y le dice el gato, ¿a dónde quieres ir? Y viene Alicia, le dice, no importa, le dice, no sé, a cualquier lugar, le dice. Ah, le dice, entonces no tenés por qué estar preguntando a qué camino quieres seguirle, qué camino tenés que seguir. No importa qué camino sigas si no sabes hacia dónde vas. Eso es lo que le contesta el gato. ¿Por qué les traigo esto a este momento de reflexión? Porque si nosotros no tenemos objetivos, no tenemos metas, entonces no importa lo que hagamos, simple y sencillamente no tenemos algo que nos motive, no tenemos algo que nos está diciendo, tenés que seguir por este camino porque por este camino vas a llegar a hacer lo que quieres hacer, ¿verdad? Sino que simplemente vamos a existir y vamos a vivir el día a día, pero sin metas, sin ilusiones, sin sueños que cumplir, ¿verdad? Y el proyecto de vida nos permite que nosotros tengamos esas aspiraciones. Para finalizar, les voy a dejar con un video. No sé si conocen la caricatura de Mafalda. Les dejo un video de un diálogo que tiene Mafalda con Miguelito y con eso vamos a concluir la reflexión. Pónganle atención, por favor. ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues, estoy esperando algo de la vida. ¡Es absurdo, Miguelito! ¿Piensas quedarte ahí sentado esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡Tacaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos y por eso está como está. Era cortito el video. No sé si lo lograron escuchar. Sí se logra escuchar, pero Sí se logra escuchar. Vaya, se quedó congelado un ratito, pero sí se logra escuchar, digo yo, ¿verdad? Llega Mafalda y le dice, Miguel, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Miguelito. Ay, ¿qué haces aquí? Le dice. Nada, le dice, estoy aquí esperando, le dice, algo de la vida, le dice así. Y viene Mafalda y le dice, ¿pero qué esperas de la vida?
No sé, le dice Miguelito, no tengo pretensiones, le dice, estoy esperando lo que la vida me quiera dar. Y viene, de repente le cae una hoja en la mano, ¿verdad? Y dice, ay, qué tacaña la vida, dice Miguelito. Pero realmente no es que la vida sea tacaña, lo que pasa es que él no está trabajando porque le llegue algo bueno, ¿verdad? No tiene aspiraciones, él mismo lo dice, no tengo pretensiones, le dice. Entonces, la invitación el día de hoy que les quiero dejar es que ustedes no sean un Miguelito, ¿verdad? Decía Mafalda al final del video, quizás, dice, en el mundo hay muchos millones de Miguelitos y por eso el mundo está como está, dice, porque hay personas que no pretenden conseguir nada, no pretenden alcanzar nada, no sueñan con nada, simplemente viven el día a día y así como lo van viviendo, pues así se van yendo, ¿verdad? Y al final nunca van a estar satisfechos con lo que reciben de la vida, ¿verdad? Porque quieren que todo les llegue como un regalo en bandeja de plata y no es así la cosa. Tenemos que tener pretensiones, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas y sobre todo tenemos que tener motivación para luchar por cumplirla, ¿verdad? Así que no sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que vio del video. No, hoy están calladitos. Ustedes son bien participativos. ¿Cómo, señor? ¿Algún comentario de lo que vieron del video, les digo? Que ella pensaba al final que había gente o sea, que tiene talento para algo, pero nunca quiere hacer nada, o sea, espera que la vida le traiga las cosas en vez de hacerlo uno mismo. Exactamente. Muy bien, gracias María Jimena. Así De que chicos, adelante Diego. De que Miguelito pensaba que le iba a llegar como un regalo lo que le iba a dar la vida, pero tiene que trabajar para lograr lo que él quiere y no esperar que la vida se lo dé. Muy bien, muy bien. Pues esa es la invitación entonces, que no seamos como Miguelito, ¿verdad? Y que no esperemos que todo nos llegue como un regalo, como decía Javier, creo que era el que estaba hablando, ¿verdad? Y que realmente seamos personas pretenciosas, ¿verdad? Que queremos, que soñamos, que tenemos ilusiones y que tenemos metas que cumplir sobre todo. Espero que les haya servido la reflexión y por supuesto que lo pongan en práctica, ¿verdad? Como siempre les digo, es importante que todos esos consejitos ustedes los vayan tomando, ¿verdad? Y los vayan atesorando para que en algún punto de la vida pues a ustedes les sirvan. Bien, continuamos entonces, ahora sí con nuestra clase. Vamos a recordar un poquito nada más sobre lo que estuvimos viendo en la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo conceptos básicos, ¿verdad? Vimos que era Excel, decíamos que es una aplicación para trabajar con fórmulas matemáticas, ¿verdad? Vimos que una hoja de que un libro, perdón, es un archivo de Excel y que el libro está compuesto por hojas de cálculo, ¿verdad? Que son prácticamente las páginas de un archivo de Excel. Veíamos también que Excel en su área de trabajo está constituido por filas y por columnas. Las columnas, tal como ustedes pueden ver en pantalla, están identificadas con letras, ¿verdad? Y las filas están identificadas por números. Las columnas son las filas verticales y las filas son las líneas horizontales, ¿verdad? Ahora decíamos que la unión de una fila y una columna se le conoce como celda, ¿verdad? O sea que cada cuadrito que ustedes ven en pantalla en el área de trabajo de Excel es una celda. Excel tiene muchísimas celdas, ¿verdad? Y cada una de ellas tiene un nombre. A ver, ¿quién recuerda cómo se define el nombre de una celda? ¿Quién recuerda? El número de la letra y el número. La letra, primero va la letra y después el número. Como se ve aquí, ¿verdad? Fíjense que arriba de esta cuadrícula, ¿verdad? Donde están las columnas y las filas, ustedes van a encontrar, lo voy a marcar por aquí. A ver, espérenme que me pasé. Lo voy a marcar por aquí nada más para que recuerden. En esta parte de acá, ustedes van a encontrar algo que se llama cuadro de nombres en Excel. Y la celda que ustedes tengan seleccionada, ese es el nombre de la celda que va a aparecer acá. Entonces, si usted tiene alguna duda de cómo se llama una celda
en la que usted quiere trabajar, simplemente la selecciona y ahí le va a aparecer de forma automática el nombre. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la demostración. Luego, a la par de este cuadrito, nosotros tenemos esta área de acá. Esto no lo vimos la clase pasada, pero me gustaría que ustedes ya lo supieran. Eso se le conoce como barra de funciones o barra de fórmulas, ¿verdad? Ahí van a aparecer las fórmulas que nosotros trabajemos directamente en la celda, ¿verdad? Y este botoncito que está por acá se llama botón de funciones, donde nosotros podemos encontrar un pequeño asistente para poder utilizar cualquiera de las funciones que existen en Excel. Y pues básicamente eso fue lo que vimos en la clase pasada, esos conceptos, ¿verdad? Celda activa, recuerden, es la celda que tengo seleccionada, y rango es un conjunto de celdas que tengo de forma adyacente y que Excel trata como una unidad. A ver, ¿quién recuerda cómo se llamaría este rango? ¿Cómo se representaría? B6, B6, C7. Ajá, B6, 2 puntos. No olviden el 2 puntos, porque yo veo que siempre que les pregunto, omiten los 2 puntos. Lleva los 2 puntos por fuerza. B6, 2 puntos, C7. Ese sería el nombre de este rango. ¿Qué quiere decir? Que para representar un rango, tomo la primera celda, coloco los 2 puntos y pongo la última celda. ¿De acuerdo? Esto es para los que no estuvieron o para los que ya se les había olvidado, ¿verdad? Bien, ahora sí, vamos a empezar a ver lo que son el cálculo de áreas y perímetros en Excel. Pero para poder trabajar nosotros en Excel, cálculo de áreas y perímetros, por fuerza debemos de recordar cómo se calculan las áreas y los perímetros en matemáticas, ¿verdad? Matemáticamente hablando, hay ciertas fórmulas, ¿verdad? Híjole, creo que no se las puse aquí, pero ya voy a ver si se las voy a compartir antes de que hagamos la demostración. Hay un montón de figuras planas, ¿verdad? Que existen. Están los triángulos, los cuadrados, los hexágonos, ahorita rectángulos, el círculo, ¿verdad? Todas las figuras geométricas que ustedes conocen, a todas se les puede calcular tanto lo que es el área como el perímetro. Aquí tengo yo, por ejemplo, en este cuadrito que está acá en esta imagen, ¿verdad? Aquí tengo yo la representación de un triángulo, que es, digamos, de lo más fácil, ¿verdad? Donde tengo definida qué es el área de una figura plana y qué es el perímetro de una figura plana. Uy, veo de que el área aquí no se me modificó, miren. Lo siento, este es un error mío de la presentación. Pero básicamente el área de la figura vendría siendo lo que constituye su longitud, ¿verdad? Y el perímetro vendría siendo la suma de todas las longitudes. Entonces, acá en el triángulo, por ejemplo, tenemos dos fórmulas, ¿verdad? Para el área, por fuerza, nosotros tenemos que multiplicar la base del triángulo por su altura, ¿verdad? Que sería esta medida de acá. La base es esta medida de acá y la altura es esta medida de acá. Y el perímetro dice que se suman todos sus lados. Entonces, si yo tengo este triángulo, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí tengo las medidas de cada lado. Este primer lado mide 16.16. Este segundo lado mide también 16.16 porque es un triángulo, tiene medidas iguales, ¿verdad? Y la base que mide 12 centímetros. Entonces, la suma de todos esos números vendría siendo el perímetro. Y multiplicar la base, que es 12 centímetros, por la altura, que es 15 centímetros, y ese es el resultado, dividirlo entre 2, me va a dar el resultado del área. No todas las figuras geométricas utilizan la misma fórmula. Ese es el cuadro que les digo que no lo puse en la presentación. No sé por qué se me fue la onda y no se los puse. Pero antes de hacer el ejercicio, les voy a presentar esas fórmulas, ¿verdad? Porque no todas son iguales. Como a mí no me interesa que ustedes se aprendan de memoria las fórmulas, ¿verdad? Sino que lo que yo quiero es que ustedes intenten
traducir esta fórmula que en matemáticas se utiliza a una fórmula que podemos utilizar en Excel. Eso es lo que me interesa a mí, que ustedes conviertan esta fórmula matemática en una fórmula en Excel, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo hacerlo. De hecho, para eso es esta clase, ¿verdad? En Excel, dice, las fórmulas son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesar valores, produciendo un nuevo valor que va a ser asignado en la celda donde nosotros vamos a introducir esa fórmula. Entonces, para elaborar una fórmula, nosotros tenemos que tener en mente eso. Ya vimos el ejemplo, ¿verdad? Cómo sería calcularlo en matemática. Ahora vamos a ver cómo sería calcularlo en Excel. En primer lugar, dice, hay que ubicarse en la celda específica donde queremos obtener el resultado del cálculo. Es decir, que yo debo de seleccionar la celda donde quiero que aparezca el resultado. Y ahí voy a introducir mi fórmula matemática, que la voy a traducir en fórmula en Excel, ¿verdad? 2, antes de escribir la fórmula, y esto lo dijimos también en la clase pasada, toda fórmula inicia con un signo igual. ¿Por qué con un signo igual? Porque Excel, al ver que un texto comienza con el signo igual, entonces ya reconoce que lo que se va a escribir ahí es una fórmula matemática y no un texto cualquiera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Si yo no coloco el signo igual, entonces Excel simplemente va a escribir la información que usted esté colocando, pero no la va a tomar como una fórmula. Entonces, no le va a hacer el cálculo. Por eso es importante el signo igual. 3, cuando hemos escrito la fórmula y si está correcta, la podemos observar en la barra de fórmulas cuando seleccionamos la celda que la contiene. O sea que si yo pongo una fórmula en la celda B5, por ejemplo, cuando yo presione Enter, que ya puse mi fórmula, ya lo vamos a ver cuando hagamos la demostración, pero cuando yo presione Enter, ahí ya no va a aparecer la fórmula en la celda, sino que va a aparecer el resultado de la fórmula. Pero yo voy a poder volver a ver esa fórmula siempre que siempre que la seleccione y vaya a la barra de fórmulas de la aplicación. Quiero aceptar a los compañeros que están en espera. Bien, número 4 dice, las fórmulas se plantean utilizando las reglas de agrupación y jerarquía de signos que se utilizan en matemática. La jerarquía de signos es igual a la que nosotros conocemos ya en mate. Primero son los corchetes, esta es la jerarquía de mayor a menor, ¿verdad? Primero van las corchetes siempre y los paréntesis, luego van las potencias y las raíces, luego van la multiplicación y la división y por último va la suma y resta. Vean, es importante esto de la jerarquía y es importante que tomemos en cuenta esto de los paréntesis y corchetes. ¿Por qué? Porque puede ser que un cálculo matemático esté bien escrito, pero como no está agrupado correctamente, puede variar el resultado de la operación. Es igual que en mate, ¿verdad? Si en un procedimiento matemático en Excel todo está sin corchetes, sin paréntesis, todo va a ser calculado de derecha a izquierda. Pero si yo le pongo paréntesis, entonces Excel ya viene y dice, que hay un paréntesis. Entonces primero voy a hacer el cálculo que está dentro del paréntesis. Y de esa manera va haciendo los cálculos para hacerlo de manera correcta. Entonces sí es importante tomar en cuenta esta jerarquía de signos. Es la misma de mate, entonces ustedes no tienen que aprendérsela nuevamente, sino que es lo mismo, ¿verdad? Y por aquí les he puesto un cuadrito que dice operadores aritméticos. Aquí están los operadores de los que estuvimos hablando la clase pasada también, ¿verdad? Decíamos que el signo de suma normal, pues es la suma, y aquí hay un ejemplo. Suponga que usted en la celda C1, aquí solo dice C, ¿verdad? Pero ya poniéndolo como que si fuera en una celda, en la celda C1 se escribe igual 3 más 5. El resultado que va a haber en C1 va a ser 8, ¿verdad? Porque simplemente está sumando los números. La resta es el signo normal que usted ya conoce también y simplemente se coloca en medio de los dos valores que usted quiere restar, en este caso, como este ejemplo, ¿verdad? La negación, dice por aquí, bueno, la negación es los signos negativos, ¿verdad? También se representan utilizando el signo menos, ¿verdad? La multiplicación, el asterisco, la potenciación, si yo quiero potenciar un número a una potencia, pues entonces utilizo doble asterisco. No sé si ya sabían ustedes eso, ¿verdad? Que el doble asterisco es para potencias.
La división, que es una pleca, la división entera son 2 plecas. Y el módulo es el signo de porcentaje. Vean, la división creo que ustedes ya la conocen, ¿verdad? Es la división normal que ya conocemos. La división entera es el resultado que le va a dar a usted, pero le va a dar un resultado de una división que aunque le dé con el resultado sea con números decimales, como le estoy pidiendo división entera con doble pleca, solamente me va a dar el número entero de resultado. Por ejemplo, si yo quiero la división entera de 7.52, pues el resultado sería 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 2 cabe 3 veces en 7.5 nada más. Cabe 3 veces punto y algo. Pero como le estoy solicitando la división entera, solamente me devuelve el número entero, no me devuelve los números decimales. No es como en la división normal, ¿verdad? En la división normal sí me devuelve los números decimales, pero en la división entera solo me devuelve el entero. ¿De acuerdo? Para que ustedes sepan la diferencia entre estos dos. Y el módulo también es parte de una división, ¿verdad? Pero es el residuo de la división. Por ejemplo, si yo quiero 8 módulo de 3, estoy diciendo que yo quiero saber cuánto sobra cuando yo divido 8 entre 3. ¿Cuánto es 8 entre 3? ¿Cómo, señor? ¿Cuánto es 8 entre 3? Les pregunto. ¿Cuántas veces cabe el 2. 3 en el 8? 2, ¿verdad? 2, ¿verdad? Entonces, ese 2 se multiplica por este número 3. 2 por 3 es 6, ¿verdad? ¿Cuánto me falta para llegar al 8? 2. 2 es el residuo. Entonces, vean lo que me devuelve. Este signo de porcentaje es el residuo de la división. No sé si ha quedado claro esto. Sí, señor. ¿Sí? ¿Seguros? División, solo una pleca me hace la división completa. Me devuelve hasta con números decimales lo que es el resultado de la división. La división entera lo que hace es que no me devuelve números decimales, solo me devuelve el entero. Y el módulo lo que hace es que solo me devuelve el residuo, no me devuelve el resultado de la división, sino que me devuelve lo que sobró del resultado de la división, ¿verdad? Como el ejemplo que les acabo de decir. Si 8 entre 3 es igual a 2, 2 por 3 es 6. ¿Por qué? Porque entre 3 estoy dividiendo, ¿verdad? Es 6. ¿Cuánto me falta para llegar al 8? 2. Entonces ese número 2 es el residuo, es el número que está aquí como resultado. Les explico esto, ¿verdad? Porque va a llegar algún momento en que vamos a necesitar estos signos, ¿verdad? Y esta es la forma correcta de utilizarlos en Excel también. Bien. Ahora bien, la fórmula dice, se pueden escribir de 2 formas. Vean, podemos utilizar valores absolutos, como por ejemplo, esta que usted está viendo acá, ¿verdad? Cuando yo les digo que podemos utilizar valores absolutos, significa que dentro de la fórmula yo voy a utilizar los números. ¿Ve? Aquí estoy yo sumando 25.45 más 58.2 y este resultado lo estoy dividiendo entre 2. ¿Por qué este resultado? Porque estoy utilizando paréntesis, ¿verdad? Si yo no utilizara paréntesis acá, de casualidad, según la jerarquía de signos, vean, primero va la división antes que la suma. Entonces, ¿qué va a hacer Excel en teoría? Va a venir y va a dividir 58.2 entre 2 y a este resultado me le va a sumar 25.45 porque Excel respeta la jerarquía de signos. Y ahí, como ustedes comprenderán, el resultado no va a ser correcto, ¿verdad? Porque lo correcto sería sumar primero y después dividir. Entonces, por eso les digo yo que esto de los signos de agrupación es importante. Ahora, pasando a otro punto, con lo de los números absolutos, ¿verdad? Voy a utilizar valores absolutos, cuando yo dentro de la fórmula coloque números específicos, ¿verdad? Y eso sea lo que voy a utilizar a la hora de hacer el cálculo. Y la segunda forma para escribir la fórmula
sería utilizando datos que se encuentran alojadas en las celdas. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver una imagen donde yo tengo en B11, en C11 tengo el 25.45, en C12 tengo el 45 y en C13 tengo el 36. Entonces, ¿qué significa? Aquí estoy sumando, calculando el área, por ejemplo. C11, ¿cuánto vale? Vale 25.45. ¿Más cuánto? C12, ¿cuánto vale? Vale 45, ¿verdad? Entre 2, dice, ¿verdad? Entonces, estaría multiplicando yo 25.45 por 45 y el resultado de esto lo estoy dividiendo entre 2. Ahí ya no estoy utilizando valores absolutos, estoy utilizando referencias de celdas. Y usted me podría decir, señor, pero ahí hay un 2, ¿cómo es entonces que no está utilizando valores absolutos si ahí hay un 2? Lo que sucede es que el 2 es parte de la fórmula, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que el área es igual a base por altura entre 2, ese 2 ya es un número fijo. Entonces ya no es necesario que yo lo escriba en una celda si ya sé que lo voy a utilizar siempre, ¿verdad? Por eso es que aquí aparece el 2. Y el perímetro, que no aparece aquí la fórmula, al hacer yo la captura no tomé la fórmula del perímetro, pero básicamente se está sumando 25 más 45 más 36, que sería igual a poner igual C11 más C12, ahí van a disculpar estos números cuadrados, pero con el mouse lo estoy haciendo, más C13. Y la suma de estas tres celdas me da este resultado, 106.45. Aquí estamos utilizando referencias de celdas porque los datos yo los estoy poniendo en celdas diferentes y de ahí estoy retomando la celda. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de las referencias de las celdas? Si yo cambio el valor en la celda, automáticamente se va a actualizar la fórmula. En cambio, si yo pongo los números como de valores absolutos, ¿verdad? Si yo cambio los datos en las celdas, no va a pasar nada. Tengo que modificar la fórmula para que realmente el valor cambie, el resultado. Entonces, yo, pues normalmente cuando trabajo con Excel, les digo a mis estudiantes, utilicen siempre referencias de celdas. Los valores absolutos funcionan también cuando no van a haber cambios en los valores, ¿verdad? En los datos que estoy sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Pero cuando pueden haber cambios, ahí es el problema. Entonces, yo prefiero siempre utilizar referencias de celda. Siento que es más ventajoso, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Ahora sí vamos a abrir Excel y voy a dejar de compartir un ratito aquí. Y le voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Vean, para los que no han visto, si tienen Excel en su computadora, es importante que revisen, ¿verdad? Aquí en el icono de Windows, ¿verdad? Podemos irnos a programas o aplicaciones o aquí hacer en la búsqueda y ponemos Excel. ¿Verdad? Lo más seguro es que lo tengan, no te lo digo que no lo tengan, pero deberían de buscar, de revisar en su computadora, ¿verdad? Pero espérenme, yo ya tenía el archivo aquí que lo iba a abrir nada más, ya me acordé. Déjenme ver si está por ahí. Vaya, veamos. Esto es lo que les decía, mire, en cuanto a lo que vendría siendo el triángulo. He tomado el triángulo de base, ¿verdad? Pero realmente son más figuras geométricas, ¿verdad? Pero ahorita he agarrado el triángulo nada más para hacer este ejemplo y que ustedes empiecen a adentrarse ya a lo que vendría siendo las fórmulas matemáticas en Excel. Tengo acá, les decía yo, un triángulo, ¿verdad? Y tiene sus medidas y tal. Matemáticamente hablando, multiplicamos base por altura entre 2, ¿verdad? Lo primero que tendría que hacer yo para poder desarrollar el ejercicio es sacar los datos.
¿verdad? Entonces, le voy a poner por aquí datos. Y voy a poner el primer lado, le voy a poner lado 1, por decir algo, aunque los lados son los mismos, ¿verdad? En este caso, 16.6. Vean, porque lo hago en diferentes celdas. Esto es importante, porque si yo pongo lado, espacio 16.6, la fórmula no me va a reconocer esto como un número. ¿Por qué? Porque tiene la palabra lado y yo no puedo multiplicar lados, ni letras, ni sumarlas, ni restarlas, ni dividirlas. Entonces, digamos que la palabra lado vendría siendo nada más el rótulo, ¿verdad? Para saber de qué es el número que estoy colocando acá. Y incluso podríamos poner aquí centímetros para saber de que esos son centímetros de los que estamos hablando, ¿verdad? Igual no lo pongo en la misma celda del número porque eso me podría generar error en la fórmula también. Bueno, no me podría, me va a generar error en la fórmula. Vamos con la base, ¿verdad? Pongo aquí base, por ejemplo, y pongo aquí que tiene 12 centímetros. Y por último la altura. Altura, 15 centímetros. Ahí yo ya tengo los datos del triángulo, ¿verdad? Aquí le está diciendo que el área se calcula colocando la base, multiplicándola por la altura. Y eso se va a dividir entre 2. Entonces puedo poner acá área, ¿verdad? Y aquí voy a poner perímetro, porque voy a hacer los cálculos de los dos. Y vean qué sencillo es esto. Si la fórmula matemática me está diciendo que voy a multiplicar base por altura y después lo voy a dividir entre 2, ¿cuál es la operación que se tiene que realizar primero? Primero se tiene que multiplicar la base por la altura, ¿verdad? Entonces voy a poner un signo igual, voy a abrir paréntesis y voy a colocar la celda donde está la base. ¿Qué celda sería? La celda I5, ¿verdad? Porque ahí puse yo el número de la base. Asterisco para representar la multiplicación y voy a colocar la celda de la altura, que sería I6, ¿sí? Si se fijan ahí, van agarrando unos colorcitos en las celdas que estoy utilizando, ¿verdad? Cierro el paréntesis, ¿verdad? Y después, ¿qué va? Dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? 2 ya es un valor constante que trae la fórmula. Entonces, ese número bien lo podría escribir en una celda, pero como es un número constante, no vale la pena estarlo haciendo, ¿verdad? Entre 2, miren, presiono Enter y ahí tengo el resultado de la fórmula. Y aquí solo pongo que son centímetros. Miren, según lo que aparece aquí en el resultado matemático de multiplicar base por altura entre 2, también da 90 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora bien, si se fijan, cuando yo le di Enter, apareció el número 90 y ya no me volvió a aparecer la fórmula. La fórmula aparece acá. Miren, esta es la barra de fórmulas de la que les estaba hablando. Al seleccionar yo la celda donde hay una fórmula, aquí arriba me aparece qué fórmula estoy utilizando y si se fijan, hasta selecciona las celdas que tienen que ver con la fórmula, ¿verdad? Entonces, en un archivo de ejercicios o en un examen o en un laboratorio, ustedes no me pueden hacer la jugarreta de poner el 90 nada más, ¿verdad? Porque si yo solo digito 90 y al seleccionar la celda me aparece el número 90 aquí, quiere decir que no utilizo fórmula, ¿verdad? Sino que solo digito el 90. Entonces tiene que tener cuidado, es fórmula la que vamos a trabajar. Igual acá, ¿verdad? Si yo selecciono la I4, aquí me aparece 16.6. ¿Por qué? Porque el número solo lo digité, ¿verdad? Pero si utilizo fórmula, entonces me aparece una fórmula. Ahora vamos con el perímetro. Dice que el perímetro es la suma de todos los lados. El primer lado, el segundo lado y la base, que sería el lado de abajo del triángulo, ¿verdad? Entonces voy a sumar igual. Como solo es una suma, aquí no es necesario utilizar paréntesis porque solo estamos hablando de suma. Entonces utilice o no utilice paréntesis para dar igual, ¿verdad?
voy a sumar la base, que es 12, más el lado, más el lado nuevamente. ¿Por qué? Porque son dos lados, ¿verdad? Y aquí ya no tiene nada que ver la altura. Igual a 45.2, ¿verdad? Me imagino yo que acá porque no da el mismo resultado si se fijan. Creo que aquí está malo en la imagen, el número, es 45.2. Y vean, ¿qué es lo que he sumado? La base que está en I5, ¿verdad? Y el lado 2 veces lo he sumado porque son dos lados los que tiene el triángulo, ¿verdad? Que es 16.6 cada uno, ¿verdad? Ahora bien, esto lo pudiéramos hacer con números absolutos, con valores absolutos. Veamos, igual. Señor. Mande, diga. Donde dice el lado, ¿verdad? Sí. Es 16.16 y usted solo le puso 16.6. Ah, por eso es que el resultado da diferente, tenés razón. Ahí está. Sí, vaya, qué bueno que salió este error, miren, porque si se fijan, sí, ajá, aquí estaba, bueno, yo era la equivocada. Vean, qué bueno que salió este error, porque si se fijan, el número ya cambió. El resultado de la fórmula ya cambió, ya se fijaron. Pasó a ser 44.32. Tal como lo dijo el compañero, yo le había puesto 16.6 nada más. Vean qué sucede cuando yo lo paso a 16.6. Enter, automáticamente la fórmula cambia, 45.2, ¿verdad? Si yo le vuelvo a poner el 1 acá, enter, ahí cambió a 44.32. Y es donde yo les decía de que por eso me gusta más utilizar referencias de celdas. Aquí estamos utilizando referencias de celdas, ¿verdad? Porque estamos tomando los nombres de las celdas donde están los datos, ¿verdad? Y si se fijan, solamente cambié la medida del lado y cambió la fórmula completamente. Ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? 3 minutos más. No, ¿verdad? Eso estoy viendo. Lo último que les iba a decir era que podemos utilizar valores absolutos, pero si quieren ese ejemplo lo podemos hacer el día viernes que nos volvamos a ver. Gracias al compañero que me corrigió ahí, porque qué bueno que salió ese error, porque ustedes pudieron ya ver que sí realmente las fórmulas se actualizan, ¿verdad? De manera automática. No sé si hasta el momento tienen preguntas con esto que hemos estado viendo. Señor, Todo está yo sé claro. que yo estoy haciendo lo mismo que usted paso a paso, pero me ha salido otra respuesta. No sé si estaba haciendo el paso a paso. Sí. Y utilizó solo sería de ver si estaba utilizando los mismos valores, ¿verdad? Eso sería de ver nada más. De revisar si estás utilizando los mismos valores. Y obviamente, chicos, ahí va a depender de donde ustedes coloquen los datos, porque por ejemplo yo aquí coloqué los datos en la columna I del 4 al 7, ¿verdad? No, del 4 al 6, perdón. En la I4, I5, I6, ¿verdad? Entonces esas son las celdas que yo utilicé, porque son las celdas que en la fórmula, porque son las celdas donde yo puse los datos. Pero si ustedes pusieron los datos en una celda distinta, entonces tendrían que utilizar la celda que ustedes estaban usando. No sé si ya revisaste que los datos coincidan. Sí, se me toman los datos como usted lo ha puesto, usted yo. Los tiene igual, entonces ahora es de ver la fórmula. La celda está en la, yo la coloqué en C. Pero si ya le encontraste el error. Sí. ¿Ya le encontró el error? Ya no le oí. Bueno, sí, entonces adiós. Vaya, adiós. Bien, Adiós, señor. espero que ya le haya encontrado el error la compañera y si no, entonces ahí me escribe y lo revisamos.
Gracias, chicos, por su participación en esta clase. Espero verlos el día viernes. Que tengan feliz tarde. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Feliz día. Señor. Igualmente, feliz día. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós, señor.